Desde allá te mando un abrazo. Es un fin de semana largo que va a ser especial. Dicen ahí en los pasillos de Olivos que el presidente tomó una decisión. Lo sugirió también Martín Guzmán allá. Pero eso es lo que vamos a conversar ahora. Quédate porque en instantes voy a hablar con Luis Delía. Voy a hablar del conflicto social. En este momento en la 9 de julio se desarrolla nuevamente una protesta de grupos piqueteros críticos del oficialismo que reclaman más asistencia social. Pero vamos a hablar también de política, de la interna, de qué es lo que piensa él que puede llegar a pasar en esta Semana Santa de calvario para muchos funcionarios. Y claro, después vamos a tener otra nota interesantísima. No te despegues hoy de Hora Pico. Tenemos a Esmeralda Mitre acá en el piso. Vamos a conversar con Esmeralda Mitre sobre la sucesión del diario La Nación, que se convirtió en una novela de familias patricias. Decía que tenemos a Diego Genú hoy como invitado para analizar. Vení, acompáñame que ya nos ponemos en marcha. No es que le haya crecido barba a Luga Isikov, sino que es Berco. Dieguito querido, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Luga Isikov está, bueno, ustedes la vieron en qué condiciones de gravidez, así que está ya en ese trámite. Y la verdad, lo que dejó hoy el discurso de Cristina me parece que merece un análisis profundo como el que nos puede acercar acá nuestro colega, realmente uno de los más prestigiosos analistas políticos de la Argentina. Voy a empezar por este fragmento. Habló Cristina de qué es ser presidente y cuánto poder acarrea eso. Escúchala. Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, Inmediatamente después de esto dice algo muchísimo peor, de muchísimo más alto voltaje. Si no haces lo que tenés que hacer, es menos todavía el poder. El poder no es que te pongan una banda y un bastón. Y si encima no haces lo que tenés que hacer, es muchísimo más débil todavía. No sé si tiene algo para decir Marcos Dapena antes de que me ponga a charlar con Diego Genú. No, bueno, me parece que está ya casi golpista, porque después dijo, dejémoslo ahí. Como diciendo, déjenlo ahí en el Otamendi al presidente. No, Me pareció un poco raro. El tipo está ahí cambiando pañales, no está para andar con la banda, el bastón, el poder, pobre hombre. ¿La escuchó completa, Marcos? Sí, la vi completa, me encantó. ¿Y qué le pareció? Y la vi un poquito. En un momento se confundió el nombre de uno de los que estaba presente ahí, lo confundió a Jordi por Xavi. Estaba medio... No sé, dice por ver muchas cosas en Netflix. Yo lo único que veo que gente que se llama Jordi son películas para adultos dobladas al español. Sí, yo he visto, se llama muchas veces Jordi ahí, me toco pero... porque espere que me acomodo, ahí va. No, sí. Marco. No, discúlpeme. Qué grosería, viejo. ¡Feliz cumpleaños, Berco! Le iba a comprar algo caro hoy. ¿Y qué pasó? Le compré 1 kilo de pan, pero me lo compró una persona en la esquina. Gracias, Se ve que Marco. está muy solicitado. Muy amable, le agradezco muchísimo. Decía que Diego Genú nos visita, bienvenido, gracias por venir. Gracias, Berco, por la invitación. Bueno, vos escribiste un libro, El peronismo de Cristina, donde justamente detallás cómo consiguió la vicepresidenta que todo orbite en torno a ella. Fue previo al estallido de este conflicto interno que lo publicaste. Sí, sin duda, ¿no? Previo yo diría al resultado de las PASO, que son un parteaguas, porque la derrota es lo que precipita, ¿no? El Frente de Todos, creo que lo hemos charlado en algún momento, era un frente para la victoria. Se precipitaron las diferencias a partir de esa derrota y estos números que vos mostrabas, ¿no? Realmente son catastróficos lo que tiene que ver con la inflación, no solo en términos históricos, sino también para el bolsillo de los sectores más desfavorecidos. Por eso es importante lo de Cristina hoy, que coincide con los números de inflación. Cuando habla del poder, yo diría cómo se ejerce, está planteando la vicepresidenta,
en un mensaje que uno no puede dejar de pensar que va directo al presidente, y cómo se construye también el poder. Porque es una materia pendiente y es una materia que no es estática. Es decir, podría decir Cristina, Néstor Kirchner arrancó con 22% de los votos y terminó su mandato con otros niveles de popularidad. Bueno, claro. En el caso de Alberto Fernández, cuando vos decís cómo revertir esta inflación que está pegando, que 3 o 4 vivos se la están quedando, tal como no quería la vicepresidenta, bueno, necesitas poder. ¿Tiene poder este gobierno? ¿Tiene poder la coalición? ¿Tiene poder el presidente? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se ejerce? Me parece que todo eso es para discutirlo, para pensarlo, a partir de la intervención, más allá de que uno puede decir, lo volvió a castigar al presidente, lo volvió a cuestionar. Ella misma en su momento sufrió un frenazo cuando la resolución 125 Claro. y hubo un enfrentamiento político, social, que le costó caro en ese momento. Tengo al gobierno. otro fragmento, porque precisamente se refiere, Cristina, a los poderes. Pero qué curioso, mientras te escuchaba pensaba, Martín Guzmán dijo lo mismo. Acá el lunes con el gato silvestre, dijo, buena parte del componente importado, no, del componente importado no, está el componente importado de la inflación, pero buena parte del componente local de la inflación tiene que ver con la discusión política, decía él. No tenemos la ventaja que nos podría traer el acuerdo con el fondo, según su óptica, porque no hay una conducción política que respeten todos. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Muy clara, en el frente de todos. Algunos, como Aníbal Fernández, dicen no estorben los que no están de acuerdo. Y otros dicen, si no afectás intereses, un poco lo que mencionabas vos, se la van a seguir llevando 3 o 4 vivos porque primero la pandemia, después la guerra no es neutral. Hay ganadores y perdedores. Y además tenés esta inflación con las tarifas todavía congeladas, Claro. con el dólar que recién empezaste Claro. a soltar. ¿Cuánto impactó la guerra desde el 24 de febrero en esta inflación? Es seguramente importante lo que impactó la guerra, pero también tenés un trimestre de altísima inflación que no le podés atribuir a la guerra. Vamos a escuchar otro fragmentito de la vicepresidenta hoy en la apertura de Eurolat, un encuentro de parlamentarios europeos y latinoamericanos que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner. Hoy nuestras constituciones son un reglamento de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, cómo tiene que funcionar el Legislativo y eventualmente el Judicial. Sobre todo el otro poder que está afuera, mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Y lo peor de todo, cuando las sociedades cada 4 años o cada 2 años eligen a sus representantes, no juzgan a ninguno de esos poderes. Juzgan a ustedes, los que están sentados en las bancas, que mucho, mucho, mucho tampoco se puede hacer. Bueno, sus propias cuitas con la justicia, por supuesto, con el establishment, pero también, capaz soy yo, no puedo dejar de leer mensajes internos en cada una de las frases. Sí, sin duda, es parte de una discusión no saldada, que evidentemente no se puede tramitar en el ámbito de lo privado, y la vemos a través de este tipo de apariciones. Cristina en una platea bastante afín, ¿no? En una platea que la aclamó en más de una oportunidad, Sí. que la aplaudió en más de una oportunidad, y planteando esto de la relación asimétrica entre poderes, podemos decir. El poder permanente, el que no va a elecciones, y el poder que se somete cada 2 años, de acuerdo a los resultados de su gestión, al veredicto de las urnas. Bueno, ya sabemos cómo le fue al Frente de Todos con el manual que aplicó hasta ahora, ¿no? En las elecciones pasadas. Me parece que Cristina, que en su momento denunció un ajuste de su propio gobierno, está planteando un cambio profundo. El tema es hacia dónde, ¿no? Claro. ¿Y con quiénes? ¿Y con quiénes? ¿Con qué personas? Porque ponele que Alberto Fernández en el Sanatorio Tamendi nos esté mirando ahora y diga, lo echo a Guzmán. Sí. ¿A quién pondría Cristina? Bueno, es una grandísima pregunta, ¿no? Porque si uno mira la conformación de este Frente de Todos y mira de dónde vienen las críticas hacia Martín Guzmán, uno puede identificar claramente 2 sectores. Sergio Massa y Máximo Kirchner. Sergio Massa y la Cámpora, Sergio Massa y el cristinismo. Bueno, no, ellos pueden ser 2 sectores que coinciden en la crítica a Guzmán, ahora difícilmente coincidan en el relevo para Guzmán.
No es lo mismo Martín Redrado que Axel Kicillof, por decirlo de manera esquemática. Martín Redrado que Augusto Costa o Martín Redrado que un economista heterodoxo que siga la línea de Kicillof. Entonces sí, la crítica a Guzmán hermana estos dos sectores. ¿Cómo lo reemplazás? ¿Hacia dónde vas? Me parece que eso no está saldado y explica un poco, o en parte, la sobrevida de Guzmán. Creo que tenemos otro fragmento de la vicepresidenta allí en el Centro Cultural Kirchner refiriéndose también a la coyuntura económica. ¿Lo tenés? Dale. A mí hay algo que me resulta muy intrigante, que es esa decisión de Alberto Fernández. Ahora te voy a preguntar por eso, pero escuchemos el fragmentito de la vicepresidenta. 4 meses después de haber finalizado mi segundo mandato, 13 de abril del 2016, fuimos citados, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que había sido mi ministro de Economía, otros funcionarios del Banco Central y quien les habla, que había sido por operaciones muy corrientes de todos los bancos centrales, de las operaciones de dólar futuro. Una medida de carácter político, una decisión de carácter político que jamás podía haber sido judicializada, pero que además de haber sido judicializada, se comprobó que al contrario, no había causado ningún perjuicio, por el contrario. Y llama la atención que por una decisión política absolutamente reglada, reglamentada, transparente y legal, las desigualdades no son un producto de la naturaleza, son el producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. Ojo, que el no tomar decisiones políticas también lo es. Creo entonces que la gran discusión que se va a dar es si este proceso capitalista que se da en todo el mundo, desde China a Estados Unidos, lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados. Esto es la clave, me parece, para abordar seriamente el programa y el problema de la desigualdad. Bueno, precisamente la desigualdad le dio un dato muy esquivo al gobierno ayer. Un dato que pasó mucho más inadvertido que la inflación de hoy y que después, si tengo chance, les voy a mostrar, porque se alejó como nunca del 50-50, ese famoso 50-50 que justamente le había gustado a Cristina en su momento y que había encomiado y destacado. La repartija de la torta entre trabajadores y empresarios empeoró brutalmente. No es que está en su peor momento, estuvo peor en el menemismo, pero se arrimó a esos niveles y sobre todo empeoró como nunca había pasado en un solo trimestre. No sea malo, Berkovich. Usted lo acaba de decir cuando empezó el programa. Algo de igualdad avanzó el gobierno. Fíjese, todos los alimentos aumentaron por igual. No hubo algunos de verano, otros de invierno, la lechuga un poco más. Todos aumentaron un montón. Diego, ¿vos qué crees que quiso decir o a quién apuntó en este caso Cristina cuando dijo el mercado solo desemboca en esto? No, sin duda, obviamente, en la discusión con sectores de la oposición, con sectores empresarios, pero en ese recorte donde menciona la falta de decisiones que también produce la desigualdad, me parece que sí, que el mensaje es directamente al corazón del gobierno, ¿no? No se están tomando decisiones, te diría 2 palabras que vienen asociadas a esto: la demora en tomar decisiones y la impotencia del propio gobierno en algunos casos para tratar de torcer esa realidad, para impedir que la desigualdad se siga profundizando en un contexto donde primero la pandemia, ahora la guerra, está beneficiando a algunos sectores. Es decir, mientras cae el poder adquisitivo, cae el salario real, hay sectores que, como el propio gobierno lo dice, están ganando mucho, ¿no? ¿Qué hace el gobierno para impedir esa desigualdad? Y también para evitar otra palabra que dijo Cristina, el enojo con la política.
El enojo con la política, además, tiene muy claras consecuencias, ¿no? Parte del voto que se vio en las PASO a la ultraderecha tiene que ver con... Es un voto en estado de emoción violenta, creo que te leí alguna vez a vos también. Sí, el enojo me parece que es la clave y Cristina está planteando un poco, bueno, qué se puede hacer para evitar que sectores como Milei o como otros sectores de derecha, de ultraderecha, capitalicen el malestar. Hay un malestar, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, me parece que ese es el mensaje, porque si no estamos alimentando otras opciones electorales, ¿no? Evidentemente hay cuestiones que hacen a la interna, cuestiones que hacen a la disputa con el macrismo, pero hubo mucha carga en el discurso de hoy que por otra parte pudo no haberlo dado, ¿no? O sea, eligió hablar hoy en esta ocasión en algo que no exigía la presencia protocolar de la vicepresidenta. No, me parece que no, y sí te diría que la vicepresidenta está apareciendo cada vez más, ¿no? La vimos en el acto por el 40 aniversario de Malvinas, la vimos la semana pasada otra vez, por segunda vez en 5 días con Sergio Massa. En ese caso habían anunciado una suma fija para los trabajadores del Congreso, para la planta permanente, 20.000 pesos. Y esta tercera aparición, no te digo de buen humor, pero sí te digo con una iniciativa, ¿no? Ya Cristina no tanto en el enojo, sino planteando con mucha claridad algunas líneas directrices, no tan enojada con el presidente. Y yo creo también, pensando en 2023, aunque esa palabra, ese número, ese año, no se mencionó hoy. No, claramente. Tampoco el nombre, ¿no?, del presidente, a quien aludió muchas veces. El gráfico que muestra este dato que salió ayer es este, mirá. A ver si se llega a ver. Creo que si se arriman al monitor lo van a ver. Entre 2020 y 2021, la participación de los asalariados en el producto cae del 48 al 43%. Y la de los patrones, la de los empresarios, sube del 50,5 al 54,3. Para encontrar un número así de bajo de participación de los asalariados en el producto hay que remontarse a 2008, a la crisis de 2008. Durante todo el gobierno de Néstor Kirchner fue más bajo, claro, era una época de salarios bajos, pero en la cual se creaban millones de empleos. Bueno, ahora no se crean millones de empleos y acabamos de asistir a esta tijera que nunca se había dado tan abruptamente, ni siquiera en momentos de gran crisis en los cuales la inflación era más alta. Les dije, el número mensual de inflación, el número de 6,7%, tiene un antecedente que es el de 2002. En 2002, en abril, dio 10,4% la inflación. Claro, el dólar acaba de subir de 1 a 4 pesos. Como número individual es eso. Pero lo que ocurrió el año pasado es el efecto 4 vivos que destacaba Diego Genú, ¿no? Y ahí están las ganancias empresariales, que la puede ver de vuelta en el gráfico, disparándose hasta ese nivel récord. Hay algo interesante, porque hay algo de largo plazo. Hace 6 años que no para de caer la participación asalariada en los ingresos. Claro, todo el macrismo y esta primera mitad de este gobierno. Ahora, hay algo que es de más largo plazo que este desbarranque del modelo macrista, que es la tendencia al autoempleo, la changa, la supervivencia. Ahí lo que vos estás viendo en ese gráfico, que de vuelta si quieren lo mostramos, lo que se ve es que eso afecta a la participación de los asalariados, pero no se come nada de la participación de los patrones, que no para de aumentar. Fíjate lo que es. El 50-50 soñado del peronismo vuelve a quedar lejísimo. Suponiendo que eso sea algo deseable, ¿no? Porque el 50-50 también es que la repartija sea igual entre un grupo que integramos millones de personas, que somos los trabajadores, y un grupo que integran pocas, que son los dueños de todo. Pero pongámosle que es 50-50. Bueno, ese 50-50 en este gráfico se ve cada vez más lejano.